Hola, ¿qué tal? Soy Felipe Grajales. El tema de hoy es suma de vectores a través del método analítico. En este problema podemos observar que hay tres vectores marcados con la flecha de color rojo. El primer vector es de 180 newtons y con un ángulo de inclinación de 50 grados con respecto al eje X. El segundo vector es de 50 newtons con un ángulo de inclinación de 28 grados con respecto al eje X. Y el tercer vector es de 60 newtons con un ángulo de inclinación de 65 grados con respecto al eje X. Entonces, para resolver este sistema de vectores, es necesario realizar una tablita para que sea de forma más sencilla. Entonces, donde colocamos cada uno de los vectores. El vector 1, 180, el vector 2 de 50 newtons, el vector 3 de 60 newtons. Entonces, lo primero que hay que hacer es hallar los componentes de este vector. Entonces, los componentes de este vector se refiere al desplazamiento que realiza el vector sobre el eje Y. Entonces, sería el eje Y el desplazamiento que realiza sobre el eje X. Entonces, necesitamos saber qué tanto se desplaza este vector sobre el eje Y qué tanto se desplaza este vector sobre el eje X. Para eso, nos auxiliamos de esta fórmula, que es el componente del vector del eje X es la magnitud del vector, que es de 180, por el coseno del ángulo. El ángulo es con respecto al eje X, que es de 50. Vamos a avanzar. Entonces sería 180, que es la magnitud del vector, por el coseno del ángulo, que es de 50. 50. Usamos nuestra calculadora y colocamos 180 coseno de 50. Nos da 115.70. 115.70. Ahora vamos, ya tenemos el componente X. Vamos con el componente Y, que sería nuevamente 180, que es la magnitud del vector, pero ahora usamos la función seno del mismo ángulo. 180 seno de 50. 180 seno de 50. Nos da 137.88 newtons. 88. ¿Sale? Entonces ya terminamos con nuestro primer vector. Ahora vamos con el segundo, que es este. Entonces, 50 newtons sería 50 coseno del ángulo. Este ángulo es de 28 grados. De 28 grados. Hacemos la operación. 50 coseno de 28. Me da 44.14 newtons. 44.14 newtons. Ok, aquí es muy importante identificar que este vector está en el cuadrante número 2. Como va a la izquierda, este vector en el eje X es negativo. Entonces colocamos aquí negativo. Entonces vamos con el componente en Y. Sería 50 con la función seno de 28. Hacemos la operación. 50 seno de 28. Me da 23.47. 23.47. Vamos con nuestro último vector, que es este. Sería 60, la magnitud, coseno del ángulo, que es 65. 65 grados. 60 coseno de 65. 25.35. 25.35. Y observamos también que este vector va hacia la izquierda del eje X, por lo tanto es negativo. Continuamos. 60 seno de 65. Sería 60 seno de 65. 54.37. 54.37. Observamos que este vector va hacia abajo. Entonces, hacia abajo
en el componente Y, en el eje de la Y, es también negativo, porque se encuentra en el cuadrante número 3, y ustedes saben que en el cuadrante número 3 de un plano cartesiano, ambas coordenadas son negativas. Entonces, ahora ya tenemos completado nuestro cuadrito. Ahora lo único que hay que hacer es realizar la sumatoria. Sumamos el componente en X, sería 115, componente en X sería 115.70, que tenemos aquí, más, pero como es un signo negativo, sería menos 44.14, más, pero como tenemos signo negativo, daría menos 25.35 newtons, y hacemos la operación. 115.70 menos 44.14 menos 25.35 me da como resultado 46.21. Esto es la sumatoria del eje X. Ahora vamos a hacer lo mismo con la sumatoria del eje Y. Tenemos, el primer resultado es 137.88 más 23.47 más, pero como es signo negativo, menos 54.37. Vamos a hacer la operación. 137.88 más 23.47 menos 54.37, 106.98. 106.98 newtons. Entonces, ya tenemos nuestro componente X y nuestro componente Y del vector resultante. Muy bien, ahora, ya que tenemos la sumatoria del componente en X como el componente en Y, vamos a hacer nuestra gráfica con cada uno de los componentes. Y vean, 46.21 sobre el eje X y 106.98 sobre el eje Y. Aquí es importante que ustedes usen una escala. Por ejemplo, yo usé 4.6 centímetros y usé 10.6 centímetros, representando 1 centímetro por cada 10 newtons. Entonces, nuestro vector resultante va a salir, trazamos una paralela sobre el eje X, trazamos una paralela sobre el eje y nuestro vector resultante es desde el punto de origen hasta la intersección. A esto le vamos a llamar vector resultante, el cual lo desconocemos todavía, no sabemos cuánto vale. Y también el ángulo de inclinación lo desconocemos todavía, porque no sabemos el resultado, pero se puede calcular. Si ustedes observan, acá se forma un triángulo rectángulo y conocemos tanto el componente en Y como conocemos el componente en X. Por lo tanto, el teorema de Pitágoras nos va a ayudar para hallar la hipotenusa de este triángulo, que viene siendo nuestro vector resultante. Entonces acá lo tenemos. Quiere decir la sumatoria del eje X, del componente X al cuadrado, más la sumatoria del componente en Y al cuadrado. Entonces, sustituimos los valores nada más. Quedaría la sumatoria de X, 46.21. 46.21 al cuadrado. Más la sumatoria de Y, 106.98 newtons. Newtons también acá. Al cuadrado. Hacemos la operación. A ver cuánto nos da. Sería 46.21 al cuadrado. 2135.36. Más 106.98 al cuadrado. 11.444.72. Ahora sumamos
estas dos operaciones. Sería 2135.36 más 11.444.72. Da 13.580. 13.580. Entonces, hallamos la raíz de 13.580. 13.580, 116.53 newtons. Entonces, esto viene siendo el valor de nuestro vector resultante. ¿Cómo vamos a hallar el ángulo? Entonces, vamos a ayudarnos de la función tangente. La función tangente de un ángulo dice que es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces, el cateto opuesto de este ángulo viene siendo el componente en Y. Tangente del ángulo es igual, cateto opuesto es lo que tiene el componente en Y. Y el cateto adyacente es este, de este ángulo, lo que viene siendo el componente en X. Ahora sí, sustituimos los valores. Componente en Y es 106.98 entre componente en X 46.21. Hacemos la operación, la división, sería 106.98 entre 46.21. 2.31. 2.31. Entonces, este tangente lo pasamos al otro término con la función inversa, que es tangente a la menos 1 o cotangente. Tangente a la menos 1 de 2.31. En la calculadora es necesario presionar Shift y tangente a la menos 1 de 2.31. Me da 66.59 grados. 66.59 grados. Y esto es el ángulo de inclinación de nuestro vector resultante. Entonces, esta es la forma en que se desarrolla y se resuelve la suma de vectores.